de lo normal, bendecirte y adorarte de una forma sin igual. Quiero abrir mis Vamos a ir a la Biblia, a Deuteronomio capítulo 12, versículo 1. Cuando lo tenga listico se puede poner de pie. Deuteronomio 12, 1. Dice así: dice, estos son los estatutos y los decretos que observaréis cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado, para que la poseáis los días que viváis sobre el suelo. Amén. Vamos a tomar asiento. Ok, volvemos a lo mismo, de pronto que yo he estado repitiendo en varias ocasiones. ¿Y qué es lo mismo que he estado repitiendo? Cómo mantenernos en la bendición, cómo conservar la bendición, cómo obtener la bendición, ¿cierto? Y obviamente, si vamos a resumir rápidamente, la bendición se mantiene a través de la obediencia, ¿cierto? Eso es muy simple y muy amplio al mismo tiempo. Pero sencillamente, cuando usted se dispone a obedecer, hay áreas de su vida que le van a costar más, otras menos, pero si la disposición está, el Espíritu le va a ayudar a usted a obedecer. Le va a dar el poder para obedecer. Lo importante es que en nuestro corazón esté la disposición de la obediencia. Todos los libros o muchos libros de la Biblia, según lo que yo estaba observando, y lo había observado en el Nuevo Testamento, pero no lo había observado en el Antiguo, con Deuteronomio me he dado cuenta que es así. Pablo, por ejemplo, utiliza que al principio te habla mucho sobre el ser, de la doctrina de la salvación, la justificación por gracia y sobre lo que eso hace en tu ser. Pero a partir de los últimos capítulos, después de cierto capítulo, ya terminando los libros de Pablo, siempre te empieza a hablar sobre el hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Resulta que Deuteronomio también a partir del capítulo 12 nos empieza a hablar más acerca, mucho más acerca del hacer. Y hoy voy a hablarles acerca de 3 áreas de cuidado que nosotros como cristianos tenemos que hacer. ¿Cierto? Ya hemos hablado mucho del corazón, el corazón, el corazón, el corazón, mucho del ser, del amar a Dios con todas las fuerzas, mucho de transformar todo lo que esté en nuestro interior, pero hoy vamos a hablar del hacer, porque siempre que el ser está cambiando, se refleja en el hacer. ¿Cierto? Si el ser es de ciertas maneras, eso se va a evidenciar en el hacer. Yo hago las cosas según lo que yo soy, ¿cierto? Todas las personas podemos barrer, pero si el ser le gusta la excelencia, barre bien. En cambio, si al ser no le gusta la excelencia, barre de cualquier manera. ¿Cierto? Entonces, el hacer siempre refleja lo que está en el ser. Por eso, si nosotros estamos siendo transformados a través del Espíritu Santo por la palabra de Dios, tenemos que reflejarlo en el hacer. Y hoy vamos a mirar 3 áreas de cuidado que yo quiero que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque en la cultura de hoy, estas 3 áreas de las que voy a hablar han sido muy golpeadas. Y la cultura de hoy está tratando de que nosotros derribemos estas 3 áreas de cuidado, está tratando de que nosotros no las mantengamos. Y por esa razón se hace tan importante. Mire, uno podría decir que el libro de Deuteronomio es muy antiguo, pero es muy vigente para lo que está sucediendo en nuestra sociedad en este momento. Y estas 3 áreas las tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros seamos diferentes. Y hoy más que nunca, se necesita que el pueblo de Dios se identifique. Se necesita que el pueblo de Dios se distinga. Se necesita que el pueblo de Dios sea diferente. Por eso, cuando mi esposo les hablaba ahorita de lo del bus, uno siente vergüenza. ¿Por qué? Porque a nosotros normalmente cuando vamos a una finca siempre nos dicen, qué bueno que vuelva gente como ustedes. Qué muchachos tan juiciosos. Porque esos muchachos a nosotros nos caminan así. Pero si en el bus, ni ustedes como papás, ni las maestras que iban en el bus, estuvieron
antes de corregir, entonces ¿qué estamos mostrando como pueblo de Dios? Que somos diferentes. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que actuar de una manera diferente. Entonces vamos a hablar de la primera área, y está ahí en el versículo 2 y versículo 3, dice: destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos y sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares, quemaréis a fuego sus aceras, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Mire, nosotros hoy en día tenemos una pelea contra la idolatría todavía. Y usted podría decirme, pero es que ya usted nos ha hablado sobre eso en otras predicaciones. Sí, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 17 que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el mundo se mueve en idolatría, el mundo se mueve en ídolos. Y he querido llamar eso hoy en día una falsa adoración. El mundo se mueve en una falsa adoración. El mundo hoy en día corre tras adorar de una forma falsa. Voy a ponerle ejemplos de adorar de una forma falsa. Adorar de una forma falsa significa que dicen ser espirituales, otros dicen tener temor de Dios, ¿cierto? Porque yo creo que ya llegó el tiempo de que diferenciemos entre espiritualidad y temor de Dios. Porque hoy creemos que el espiritual es el que las energías, el mantra, a esos también los llaman espirituales. Entonces, hoy el mundo confunde y dice ser espiritual, o algunos que todavía mencionan a Dios, ¿cierto? Todavía hay gente que dice buscar a Dios y creer en Dios, pero confunden el de Dios y la espiritualidad, y dicen ser espirituales y dicen tener el temor de Dios, pero viven una vida inmoral. Y esa es una falsa adoración. En eso consistía la idolatría del tiempo de la Biblia. ¿Cómo era la idolatría? Adoraban un montón de dioses y hacían un montón de porquería. Y la adoración a esos dioses se identificaba por la porquería que hacían. Y hoy en día estamos viviendo exactamente lo mismo. Hoy en día estamos en una época en que habla con delicadeza, cuida la naturaleza, sé una persona de paz. Con un montón de inmoralidad, con un montón de promiscuidad, con un montón de deshonestidad, con un montón de desorden. Pero tenemos que hablar con calma, tener tolerancia. No le digas eso, es que si tú eres así, él puede ser diferente. ¿Cierto? Estamos en este mundo, en este momento en eso. Respeta la forma del otro, él respeta la forma tuya. Creemos que estamos siendo espirituales, creemos que estamos teniendo un temor de Dios, pero hay una inmoralidad tremenda. Nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que nosotros nos tenemos que mover de una manera diferente, que nuestra fe tiene que ser diferente, porque llegamos a la iglesia y nosotros seguimos con esa mentalidad. Que podemos orar, podemos ayunar, podemos diezmar, podemos congregarnos y seguir teniendo comportamientos inmorales. Y ahí es donde nos estamos equivocando. Estamos teniendo una falsa adoración. Ahora, tenemos que tener en cuenta, por eso yo les digo, ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos que tenemos que derribar los ídolos? Que tenemos que derribar toda idolatría, toda religión a la forma del mundo. Aprender a tener una religión, si queremos llamarlo así, o una creencia conforme a la palabra de Dios y no conforme al mundo. Porque estamos en un tiempo muy peligroso. ¿Cuál es el tiempo peligroso que estamos viviendo en este momento? Mi esposo ya lo ha mencionado acá, creo, y mi esposo es el que me mantiene siempre actualizado en noticias. Y él en estos días les mencionó a ustedes que ya se está generando la religión mundial. Y hay un templo ya que se levantó para esa religión mundial. Y esa religión mundial está unificando a las principales religiones del mundo. ¿Cierto? Yo averiguaba porque no recordaba cuáles eran las que él mencionó. Una es el judaísmo, otra es el cristianismo y creo que la otra es el hinduismo, el islamismo. Porque son las religiones más grandes del mundo y ahora se unieron para hacer religión
mundial, para que todo el mundo adore lo mismo, o más bien, quieran adorar, pero juntos. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Si dentro de unos tiempos vamos a estar como en Babilonia, si usted no se postra ante ese Dios, lo matamos. Porque acepta, esos dioses aceptan cualquier y nada. Piense, el hinduismo es politeísta, adora un montón de dioses. Si usted va a la India, usted encuentra toda la cantidad de dioses, hay miles de dioses. Como el judaísmo, siendo monoteísta, ahora se unió con el hinduismo. ¿Cómo llegó a suceder eso? Sabiendo que supuestamente los judíos solamente adoran a Jehová. ¿Cómo es que eso está sucediendo? ¿Cómo es que el judaísmo se unió al cristianismo cuando el cristianismo a nivel mundial como el catolicismo? Cuando hablan de cristianismo como la religión más grande, están juntando católicos, pentecostales, testigos de Jehová y evangélicos, o nosotros, y ortodoxos. Entonces están juntando todo eso, están diciendo esa es la religión más grande y estamos dividiendo un montón de ramificaciones. Pero de eso la más fuerte es el catolicismo. Cómo los judíos se juntaron con católicos que adoran santos, que adoran vírgenes, que adoran un montón de cosas. ¿Cómo cree usted que se está formando esa religión? Es una religión falsa, donde se va a tolerar de todo el tipo de cosas. ¿Y usted y yo cómo nos vamos a comportar frente a eso? Y sabe que usaron el nombre de cristianismo para que los cristianos crean que pertenecemos a ese grupo, y no pertenecemos. Nosotros somos monoteístas, al Señor adoramos y solamente a Él tememos, y solo a Él adoraremos, solo a Él lo debemos adorar. Entonces es necesario que nosotros entendamos que en este momento tenemos que tener una mente que tenga la capacidad de no inclinarse a la religión del mundo, de no inclinarse a falsas adoraciones, sino de mantenerse en el temor de Jehová. Yo no sé si usted ha visto una película que se llama Comer, Rezar y Amar, con Julia Roberts. Es una película viejita, o sea, de hace un tiempo, pero si usted observa esa película y usted la discierne, tiene la mezcla de eso, de una falsa religión, porque ella se va a esta parte de la India, se va a encontrarse con ella misma y se aparta ya en esos templos de esos monjes a encontrarse con ella misma, pero al mismo tiempo se encuentra con el amor de su vida y se acuesta con él el primer día. Esa es la religión que nos están enseñando en el mundo. Esa no es la religión de Deuteronomio, esa es la religión de hoy. Y ahí es donde usted y yo, una de cuidado que tenemos que tener, y tenemos que estar con las antenitas de viril puestas, es para discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque hoy hay una mezcolanza que para discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, se necesita estar bien metido con Dios. Y ahorita lo vamos a mirar un poquito más. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque hoy en día la religión nos está enseñando lo mismo que nos enseñaba la religión anterior. Por ejemplo, vaya un momentico a Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 24. O sea, yo quise hoy explicar de esto porque necesitamos contextualizar esto a lo que nos está pasando en la sociedad hoy. Y mire lo que dice desde el versículo 23. Primera de Reyes, capítulo 14, desde el versículo 23 voy a leer, dice, porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Mire, aunque hoy hagamos aceras, aunque hoy no hagamos baales, como en el tiempo antiguo, el espíritu que se mueve en esa falsa religión es el mismo espíritu que se está moviendo en este momento. ¿Cómo así que el mismo en este momento? ¿Sabe qué se practicaba en la falsa religión? Y yo lo he mencionado acá, la sodomía, el homosexualismo, las orgías, todo lo que tenía que ver con
toda esa corrupción, perversión, gracias, con toda esa promiscuidad sexual. Y es muy tremendo eso, porque es exactamente lo que hoy se está promoviendo a diestra y a siniestra. Eso es lo que se está promoviendo. En ese tiempo los sodomitas eran conocidos como las prostitutas, eran las sacerdotas y los sacerdotes del templo. Los hombres que querían tener relaciones sexuales con hombres buscaban sodomía y pagaban. Y los que querían tener relaciones con mujeres buscaban mujeres prostitutas y pagaban. Era usado en los cultos paganos la sodomía. Y es lo que hoy se está promoviendo por todas partes. Y mire, es tremendo, porque el Señor de una de las cosas que más habla en el Nuevo Testamento es de la pureza sexual. Porque el desorden en esa área es impresionante. Y eso es lo que el Señor decía. Eso tiene que ver con esas religiones paganas, con esa falsa adoración. Entonces mire, si usted se pone a mirar lo que está promoviendo el mundo hoy en día con los LGTBI o LGTB, Kumas, hoy me está ayudando esta pareja a predicar, con ellos, ¿qué está promoviendo? Que se tenga sexualidad de todas las maneras inimaginables. Haga todo lo que usted se le venga a la mente, innove, explore. Eso es lo que nos están promoviendo hoy. Pero si eso lo juntamos a lo que nos está promoviendo la sociedad hoy, y es del tiempo antiguo, Isaías 57:5, o sea, yo no sé si a usted no le parece espeluznante lo que está pasando, pero lo que está pasando hoy es lo que está sucediendo en Deuteronomio. Isaías 57:5 dice: ardéis con pasión entre los robles, bajo todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en las quebradas, debajo de las hendiduras de las peñas. Y la otra cosa que hoy se está promoviendo es el sacrificio de niños. Y usted me va a decir, sí, ¿cómo? 1, aborto. En cualquier edad, en cualquier mes de gestación. 2, la destrucción de los niños a través de la ideología de género y de todo lo que es la pedofilia y todo lo que son los pederastas. Están volviendo a los niños hoy, en nuestra generación, unos monstruos pervertidos. En estos días salió la noticia de que, no recuerdo en qué país, vuelvo y repito, mi esposo es el que me mantiene informado, y mi hijo, estaban el Estado peleando contra unos papás, una pareja, porque querían castrar a su hijo, para que cuando él creciera decida si iba a ser hombre o mujer. Ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que nos cuenta mi hermana de Australia respecto a lo que están haciendo para anular la sexualidad de los niños y que ellos no sepan ni quiénes son ni para dónde van. Y cuando nos pusimos a investigar todo lo de Balenciaga, sí está promoviendo el abuso de niños. Eso es lo que está promoviendo Balenciaga. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Sus hijos en las escuelas en este momento están siendo educados en la ideología de género. Ya, sus hijos de guardería, de primaria, están siendo educados para no saber qué son. En estos días, no recuerdo quién me decía, que ya no se dice niña o niño cuando nace alguien. Cuando nace un bebé, no se dice si es niña o niño, se dice niñez. Él es niñez hasta que decida qué es. Si nos damos cuenta, el Señor está diciendo, cuídense de la falsa adoración, cuídense de la falsa religión. Y por eso termina en Deuteronomio capítulo
y aquí es donde yo quiero hacerle a usted caer en cuenta de lo más tremendo de la falsa religión. Cuando usted mira Deuteronomio capítulo 3 en el versículo 1, ¿cuál es el título? Advertencia contra falsos profetas e idólatras. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia también se están levantando falsa adoración y falsos profetas. Y nosotros tenemos que saber observar qué es lo que se está moviendo. Hay muchas corrientes que se están volviendo normales dentro de la iglesia cristiana y no pueden ser normales. Nosotros no podemos aceptar cosas como normales dentro de la iglesia cristiana, porque eso es falsa adoración. Y el Señor dice ahí en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 y versículo 2, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia señal o prodigio, y mira lo que dice, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te ha hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído. Mire, se van a levantar y se están levantando personas dentro del pueblo de Dios que aunque aún lo que dicen se cumple, se hacen señales a través de ellos, pero si están desviándolo a usted de la verdadera adoración, usted tiene que apartarse. Ay, no, es que en esa iglesia se mueve el Señor. Vean, nos pasó algo tremendo en este campamento y me tocó sentarme con alguien y decirle, eso que está pasando no es de Dios, eso es un demonio. Porque usted y yo tenemos que aprender a discernir los espíritus. Y uno a veces piensa, ay, esta persona tan espiritual, porque la ve uno ahí, y a veces eso no es del espíritu. Y usted tiene que aprender a discernir, pero si nosotros queremos mantener una verdadera adoración en medio de esta sociedad que nos tocó, que no está nada fácil, usted y yo tenemos que ser personas que este año, como compromiso, digamos, voy a tener cuidado en esta área. Tengo que estarme metiendo mucho con Dios, tengo que estar estudiando mucho la palabra, porque tengo que saber discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y todo detonante que a mí me ayuda a entender que no es de Dios es cuando me están llevando a adorar cosas que a Dios no le agradan. Puede que hablen muy bonito, puede que oren muy bonito, puede que me ponga la mano y yo tiemble, pero si yo veo que enseña cosas, que en su estilo de vida tiene cosas que no van conforme a la palabra de Dios, yo debo de apartarme de esa persona y no tomar en cuenta sus enseñanzas para mi vida. Tenemos que tener cuidado. Ahora le voy a poner otra más difícil. Versículo 6 de Deuteronomio 13. Dice ahí el versículo 6. Si lo encuentro. Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te incita en secreto diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes ni tú ni tus padres habéis conocido, de los dioses de los pueblos que te rodean, cerca o lejos, o de ti, de un término de la tierra al otro, no cederás, ni le escucharás. Y aquí es donde es más duro. Porque mucha gente de su propia familia, muchas personas que usted siente cercanas a usted, próximas a usted, íntimas a usted, muchas veces lo están desenfocando a adorar cosas con las que Dios no está de acuerdo. Le están llevando a usted a permitir cosas con las que usted no tiene por qué estar de acuerdo. Y el Señor está diciendo, no lo escucharás, no le harás caso, no lo seguirás. Entonces es muy teso, porque ahí es cuando le dicen a uno, es que estás durmiendo con el enemigo. ¿Cuántas veces su cónyuge está haciendo eso para usted? Porque le está incitando a hacer cosas que espiritual y bíblicamente Dios no está admitiendo.
¿Cuántas veces por el amor a sus hijos usted está permitiendo cosas que usted no debe de permitir en su casa, en usted, prácticas, comportamientos, aceptando estilos de vida? ¿Cuántas veces ese familiar que le ayuda a usted o ese mejor amigo que siempre ha estado ahí está siendo quien lo está desenfocando a usted? Y en vez de ayudarlo a buscar más de Dios, lo sonsaca. Entonces, la primera área en la que nosotros tenemos que tener cuidado es el área de nuestra adoración. Tenemos que cuidarnos de no caer en falsa adoración. Pero la segunda área en la que debemos de tener cuidado está en Deuteronomio 12, versículo 5. Y ahí en Deuteronomio 12, versículo 5 dice: sino que buscaréis en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis, y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y lo segundo que el Señor dice, de lo cual usted y yo debemos cuidarnos, y aunque parezca corto o insignificante, es: no debes dejar de congregarte. Mire, está bien que nosotros ahora somos, dice la palabra, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos. Usted solo no es templo. Somos el templo. Y como somos un cuerpo, tenemos que estar buscando dónde nos recogemos. Pero resulta que la cultura de hoy nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo hoy? No hay necesidad de congregarse. La cultura de hoy nos está diciendo: quédate en tu casa, congrégate por internet, busca una iglesia de tu gusto. Dios está en todas partes. Y entonces pareciera que la palabra congregarse está saliendo de moda, ¿cierto? Entonces ahora, a duras penas, la iglesia se congrega una vez a la semana, a duras penas, cuando en el tiempo de la Biblia el templo estaba abierto todos los días, y todos los días iban personas al templo, a la oración de la mañana, a la oración de la tarde. Todos los días se ofrecían sacrificios, todos los días se buscaba al Señor. Pero no, ahora el congregarse se ha convertido en: si me queda tiempo, si tengo ganas, si no me fui a pasear, si no tengo mucho trabajo, si no tengo que servir a la iglesia ese día. Porque, iglesia, los que tengo aquí sentados, la mayoría sirven. Y una cosa que observo mucho es que se congregan cuando tienen que servir. Por ejemplo, un miércoles solo se congregan si tienen que servir. Y si no tienen que servir, no se congregan. ¿Dónde está nuestra fidelidad en esta área en la cual tenemos que tener cuidado? Ahora, sí, ¿por qué es importante lo que está diciendo ese versículo? Porque en ese versículo dice, ahí en el versículo 5 dice: el lugar que el Señor vuestro Dios escoja para poner allí su nombre. Mire, Dios, hay lugares que Dios ha bendecido para que allí se invoque su nombre. Y esos lugares Dios los estableció para que Él se mueva en ellos. Miren, esta semana que estábamos con los chicos haciendo devocional, con los adolescentes, yo empecé con ellos el devocional y les dije: son las 7:13. Estamos empezando el devocional a las 7:13.
Y empezamos el devocional, los puse a orar a cada uno, después de que oraron les dije, listo, vamos a estudiar el texto bíblico, ahora dígame usted qué piensa de eso, usted qué piensa de esto, ta, 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 ta. Y dentro de eso hablábamos y decíamos, ustedes tienen que acostumbrarse a hacer devocional así en su casa, como le estamos haciendo aquí. Y una niña dijo, es que en mi casa nos reunimos para hacer devocional así, y empezamos hablando de la Biblia y terminamos hablando de un montón de cosas menos de la Biblia. Nos vamos para otras partes. Pero también dijo lo siguiente, dijo, ay, pero es que, porque yo les dije, muchachos, son las 7:50, ¿cómo les parece? Ya llevamos 40 minutos, ¿han sentido el tiempo? Ay, no, tan rápido. Y entonces, ¿por qué nos fue tan bien en el devocional? Ay, no, es que cuando compartimos entre varios, uno aprende más y crece más. Ah, por eso hay que congregarse. Que cuando usted se congrega, otros ven cosas que usted no ve. Y usted se alimenta, se edifica, y mi esposo lo decía ahorita, se edifica de otros. Usted edifica a otros. Porque el Señor ahí estableció su nombre para que su pueblo se recoja y su presencia se mueva en ese lugar, se mueva allí. Y ustedes mismos lo vivieron en pandemia. No es lo mismo una alabanza en la casa usted solo que una alabanza en la congregación. Es muy diferente. No es lo mismo como usted estudia la palabra solo que cuando usted la estudia en congregación. Es muy diferente. Pero aún así, usted y yo hemos olvidado la importancia de congregarnos. Y entonces lo que el Señor dice frente a eso, ahí en el versículo 5 es: buscaréis en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja. Buscaréis, frecuentaréis, estaréis allí constantemente. ¿Por qué Dios escogió o tomó la decisión de que haya lugares donde nosotros nos congreguemos? Porque eso nos lleva a ser dependientes. Lo que el Señor quiere a través de la iglesia o del templo es que usted todo el tiempo esté reconociendo que usted depende de Dios. ¿Usted por qué va al templo? Porque yo dependo del Señor y debo frecuentar el lugar donde Él ha establecido también su presencia. Porque yo no soy capaz solo. Yo no soy capaz de manejar mi vida solo. Yo no soy capaz de dirigir mi vida solo. Nosotros les preguntábamos a los chicos, ¿cómo van a mantener lo que están recibiendo acá? ¿Qué están recibiendo? Paz. ¿Cómo han vivido este fin de semana? Tranquilos, sintiendo amor, sintiendo unidad. ¿Cómo van a mantener eso? Y yo les decía, si usted no frecuenta la presencia de Dios todos los días, no lo va a mantener. Usted necesita buscar de Dios todos los días para mantener su paz en este mundo de caos, de afán y de ansiedad. Nosotros necesitamos buscar el templo para allí recargarnos, para allí fortalecernos, y lo tenemos que hacer frecuentemente porque dependemos del Señor, porque dependemos de su presencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con nuestra sociedad? Que debido a que no estamos viendo la importancia de congregarnos, entonces, ¿cómo es que busco alimentarme espiritualmente hoy en día? A través del internet. ¿Cómo lo busco? ¿De qué quiero que me hablen? ¿Cierto? Entonces la gente, ¿qué hace? Estrés. Predicación de estrés. Predicación de finanzas. Predicación de resentimientos. Predicación de problemas de matrimonio. O sea, usted selecciona de qué quiere crecer espiritualmente. ¿En qué quiere crecer espiritualmente? Entonces usted soluciona de qué quiere que le hablen. También decide quién quiere que le hable. A mí me gusta Danilo Montero, a mí me gusta Andrés Speaker, a mí me gusta, y ojo, yo no le estoy diciendo que eso sea malo, pero ya voy a decirle por qué sí es malo. Usted está decidiendo quién quiere que le hable y también está decidiendo cómo quiere que le hablen. Es que a mí me gusta este que habla porque habla durito, este porque es que le habla uno pasito con cariño. Usted está decidiendo cómo quiere que le hablen, pero además de eso también está decidiendo cuándo quiere que le hablen. Ay, yo tengo tiempecito para escucharme una predicación. Ah, no, yo me la voy escuchando aquí mientras voy trapeando. Bien.
No, yo me la voy escuchando aquí mientras voy manejando en el carro. No, yo me la voy escuchando aquí mientras voy, no sé, trabajando. Usted decide cuándo quiere que le hablen. Usted decide todas estas cosas. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué forma de congregarse no le exige a usted rendir cuentas? No le exige a usted someterse a una autoridad para que lo corrija. No le exige a usted servir a nadie, ni ejercer un ministerio. Y tampoco le permitir que sea el Espíritu quien decida de qué le quiere hablar y a través de quién le quiere hablar. Porque a veces lo que usted quiere escuchar no es lo que Dios quiere que usted escuche. Y de quien usted lo quiere escuchar no es de quien Dios quiere que usted lo escuche. Entonces, ¿qué pasa? Que a usted Dios lo colocó en un lugar y en ese lugar le puso cerca a una iglesia y Dios le está diciendo, te puso en ese lugar para que vayas a esa iglesia. Ah, pues es que allá no me gusta porque es que allá, pues a usted no le gusta, pero a mí sí me gusta, porque es que allá. En estos días alguien en el campamento se me acercaba y me decía, ay, pero es que los muchachos de la otra iglesia, ¿cierto? Como estábamos con otra iglesia, son como más humildes. Y yo le dije, sí, yo no entiendo por qué el Señor a nosotros Entre Ríos nos mandó todos los complicados. ¿Por qué nos mandó los más altaneros, los más... Usted se dirá, y yo, Señor, como que voy a tener que dejar de tener este temperamento fuerte así me vas a mandar gente tan complicada, ¿cierto? Porque Dios manda a cada congregación lo que Él quiere mandar. Pero usted dice, no, no me gusta, yo voy a buscar en internet. Y el Señor está diciendo, no, vas a ir al lugar que yo escoja, no lo escoges tú, vas a ir al lugar que yo escoja, porque en ese lugar que yo escogí, donde te puse cerquita, allí puse mi nombre y te estoy mandando para allá. Así que allá vos te tenés que ir a congregar, allá vos te tenés que ir a buscar la presencia de Dios, pero no solamente te tenés que ir a buscar la presencia de Dios, allá tenés que ir a diezmar y ofrendar. Porque es que allá que te es donde quiero que diezmes. Ay, no, es que a mí me gusta tanto el predicador de fulanito de tal país y yo le mando las ofrendas. Es que el Señor no lo mandó a hacer mandar las ofrendas para allá. Si usted quiere dar una extra, vaya. Pero donde lo puso Dios es donde tiene que diezmar y donde tiene que ofrendar. Ahí fue donde lo puso el Señor. Y ahí tiene que llevar sus ofrendas y tiene que llevar sus diezmos. Eso es lo que dice el versículo 6. Se los acabé de leer. Pero aparte de eso, dice el versículo 7, y me encanta esta parte, me fascina esta parte, dice, allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. ¿Saben para qué es el templo? Para que el pueblo de Dios llegue a alegrarse delante de Dios. Y escúcheme bien, a comer juntos delante de Dios. ¿Sabe qué me impacta mucho? Y yo no entendía bien esta parte, pero resulta que la gente llevaba los diezmos a la iglesia y parte de los diezmos los ponían para que se quemaran, otra parte los ponían para que los levitas y los sacerdotes lo tengan para ellos y otra parte se sientan a comérsela en el templo. Vea cómo está comiendo los... Sí, pero ¿sabe algo? Si usted se pone a observar, usted aquí exactamente hace lo mismo. Usted se está comiendo los diezmos que usted trae. Porque este lugar, sus diezmos pagan este arriendo. Usted se está comiendo los diezmos que trae. Los diezmos que usted trae compran el tinto y la aromática. Usted se está comiendo los diezmos que usted trae. Los diezmos que usted trae dan una cena navideña, dan un refrigerio de vez en cuando, dan cosas que damos en esta iglesia, libros, materiales. Usted se está comiendo los diezmos que usted trae. ¿Y sabe qué dice el Señor? Vengan al templo y alégrense.
Cuando miren el templo y digan, ¿cómo nos has bendecido, Señor? Mira todos los diezmos que nos has permitido. Mira qué es lo que nos has permitido hacer con nuestros diezmos. Mira lo que nos has permitido crecer con nuestros diezmos. Usted debería de alegrarse y decir, Señor, con nuestros diezmos tenemos esto, compramos esto, conseguimos esto, compramos un local. Con los diezmos compramos sillas, compramos mesas, compramos materiales. Con los diezmos compramos instrumentos. Con los diezmos compramos las cosas de la cocina. Con los diezmos compramos cosas. Estamos comiéndonos nuestros diezmos. Alegrémonos, wow, cómo nos has bendecido. Si hoy tenemos este templo tan bonito, si lo tenemos organizado, si pudimos poner esto, si pudimos poner aquello. Wow, Señor, gracias. ¿Y sabe qué sucedía en el templo? Que cuando la gente venía a alegrarse, entonces los testimonios de unos alegraban y animaban a otros. Y en el templo uno ve eso. Cuando uno ve que este avanza, cuando uno ve que este crece, cuando uno ve que este se va estabilizando, que este sale adelante, toda la congregación tendríamos que alegrarnos y decir, ¿cuánto te ha bendecido el Señor? ¿Cuánto te ha ayudado? ¿Cuánto te ha dado? ¿Cómo tus hijos están así? ¿Cómo tu matrimonio está así? ¿Cómo tú estás así? ¡Wow! El templo, Dios lo escogió para que el pueblo venga y se alegre en él. Para eso lo escogió. Y si usted observa, no se lo voy a leer, pero varios versículos hablan de eso. El lugar en que yo escoja, versículo 12. El lugar que yo escoja, versículo 18. El lugar que yo escoja. Y entonces dice el versículo 8, para terminar ahí: de ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. Y les está diciendo, ustedes todavía no han tenido la tierra prometida para vivir y establecerse. Andaban vagando por el desierto. Y por eso no había templo. Pero ya yo usted lo establecí en un lugar. Y usted no hace lo que usted le da gana, sino que usted va a ir a buscar mi presencia en donde yo escoja. Y yo creo que aquí ninguno de los que estamos, hoy vivimos aquí, mañana en San Pedro, pasado mañana en Belmira y dentro de unos días en Medellín. Usted está viviendo acá. Y por eso Dios escogió un lugar acá, para que usted se congregue acá. Venga y busque a Dios acá. Esa es la segunda área en la que tenemos que tener cuidado. Pero voy a terminar con la última área: no tener avaricia. Esa es la última área de la cual el Señor quiere que tengamos cuidado. Y mire, es interesante, pero ahí en el versículo 12 dice: y os alegraréis en presencia del Señor vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros siervos y vuestras siervas, y el que vive dentro de vuestras puertas, ya que no, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. ¿Y sabe por qué menciona esto? Porque a partir de ese versículo, ya vamos a mirar más adelante, Dios llama al pueblo de Dios a tener cuidado de los que sirven en el templo. Pero ¿por qué lo he querido titular avaricia? Mire, porque en el versículo 6 que leímos ahorita decía, tú tienes que traer todos tus diezmos y tus ofrendas. Pero hay una razón por la que la iglesia no trae sus diezmos, sus ofrendas y no se ocupa de sus siervos. Por avaricia. Tenemos mucho amor al dinero. Y si usted no diezma fielmente, es por amor al dinero. Porque el Señor dice que si usted diezma, Él le va a suplir lo que le quede faltando. Y obviamente, al usted diezmar, usted debilita su economía. Claro, está sacando de su economía una plata que usted le podría servir o usar para otra cosa. Pero, muchísimas veces, esa otra cosa para la que usted va a usar esa plata es en usted mismo. En simplemente darse gusto, en simplemente darse lujo. Y el Señor le está diciendo, deje la avaricia. Y me llama mucho la atención porque el versículo 6 menciona todo tipo de ofrendas: diezmos, ofrendas, ofrendas votivas, ofrendas voluntarias. Votivas significa que se han hecho por voto, que usted prometió darlo. Ofrendas voluntarias, primicias.
Acá en la iglesia no hemos acostumbrado a la iglesia a las primicias, pero ahorita el 15 de enero deberían entrar primicias todas las cantidades que sean. Porque su primicia es la diferencia entre lo que usted se ganaba el año pasado y se está ganando este año. Y si a usted su sueldo le aumentó 200,000 pesos, en esta quincena usted debería dar esa primicia aquí. Porque Dios le está dando un nuevo año y lo está empezando a bendecir un nuevo año. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque somos tacaños. Porque amamos el dinero. Porque no desarrollamos fe. Y el Señor está diciendo, tienes que aprender. La tercera área en que tienes que tener cuidado es que tú tienes que aprender a ser generoso en las cosas de Dios. Tú tienes que abandonar la avaricia. Y mire, dice, quiero ir al versículo 19 ahí mismo. Cuídate de no desamparar al levita mientras viva en tu tierra. Ninguno de los siervos del Señor debe de ser desamparado por el pueblo de Dios. Y las ofrendas y los diezmos de la iglesia deben sustentar al pueblo de Dios. ¿Usted sabía que hasta el día de hoy no nos han pagado toda la quincena del 31 de diciembre? Todavía no nos han pagado. Seguimos esperando. Menos mal nos fuimos a comer al campamento una semana para no haber tenido que mercar aquí. Porque Dios suple a sus siervos, pero eso no los exime a ustedes de sus responsabilidades, de todo lo que ustedes reciben. Escúcheme bien, iglesia, de todo lo que usted recibe, usted debe diezmar. Si usted recibe un arriendo, usted debe diezmar. Si usted recibe una ofrenda, usted debe diezmar. Si usted recibe un salario, usted debe diezmar. Si usted recibe de su trabajo independiente, usted debe de diezmar. Todo lo que usted recibe lo debe diezmar. Y es un principio que se mantiene hasta el día de hoy. Y se los contamos hace poquito, Sergio lo predicaba. Según el orden de Melquisedec, se hacía desde Melquisedec. Debe diezmar. Y mire, alguien se sentó al lado mío en el campamento y me dijo, si la gente viera todo lo que ustedes hacen en este campamento, se darían cuenta que este campamento no alcanza a vender, no puede valer 170,000 pesos. Y yo le dije, no, ¿sabe cuánto valdría? 500,000 pesos. Porque si nosotros le tuviéramos que pagar a todas las personas que nos vienen a ayudar en este campamento, tendríamos que cobrar por un campamento de 500,000 pesos. Pero lo más tremendo es que trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días de campamento. Y no podemos, con la plata que se recogió, ni siquiera darle una ofrenda de 30,000 o 20,000 pesos a una persona que fue a ayudarnos. No nos alcanza. Pero si la iglesia no abandona la avaricia y aprende a ser generoso en las cosas de Dios, miren, yo les digo sinceramente, yo le decía a mi esposo esta semana, la iglesia de Entre Ríos ya tiene un liderazgo muy bien preparado. La única problemática de la iglesia de Entre Ríos son los diezmos y las ofrendas. Y yo les digo sinceramente, iglesia, con todo mi corazón, con todo el amor del mundo, yo no voy a hacer fuerza para sostener un arriendo de esta iglesia. Y si esta iglesia no paga un arriendo y no paga sus gastos, yo no tengo problema en irme de aquí y entregar este local. Porque no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es preocuparme cada mes de dónde se paga un arriendo, de dónde se pagan los servicios y dónde nos pagan a nosotros. Mi preocupación es predicar el evangelio. Y si la iglesia no lo hace, yo no tengo problema, porque si cierra ese local yo no voy a cerrar mi boca. Pero entiéndame eso, si la iglesia no se compromete este año a ser fiel en sus diezmos y sus ofrendas, no hay ningún problema. Entregamos este local y listo. Es muy fácil, es muy sencillo. Porque Dios está demandando que el pueblo deje de ser avaricioso. Dice Deuteronomio capítulo 14, del versículo 27 al 29. Tampoco desampararéis al levita que habite entre tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada
tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y depositarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga. ¿Sabe qué está diciendo ese texto? Que si usted como iglesia no se preocupa por diezmar y ofrendar fielmente, no se preocupa por traer para una canasta de amor, Dios corta bendición sobre la vida de usted. Porque aquí no solamente usted provee para unos pastores o unos líderes, usted bendice personas que tienen necesidad. Si esta iglesia tuviera una economía mejor, cuando alguien tiene un problema, uno podría de la iglesia decir, démosle 100,000 pesos para ayudarle. No hay cómo. No hay cómo. Dios está llamando a que nosotros seamos generosos. Dios está llamando a que nosotros ayudemos a los necesitados. Dios está llamando a que aprendamos a remitir las deudas. Mire Deuteronomio capítulo 15. Al cabo de 7 años harás remisión de deudas, perdonarás deudas. Dios está llamando a que el pueblo aprenda a ser generoso, que deje de estar tan pegado de la plata. Dios está llamando a eso. Dice ahí el versículo más adelante, versículo 2. Así se hará el perdón. Todo acreedor hará perdón de lo que se haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. Luego dice más abajo, versículos 7 y 8. Si hay un menesteroso, escuche bien, contigo, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás la mano libremente y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para sus necesidades. Versículo 11. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano necesitado. El pueblo de Dios tiene que aprender a ser generoso. El pueblo de Dios tiene que aprender a dar, porque en la congregación de Dios nadie debe de pasar hambre. Nadie, porque somos un pueblo. Pero si nosotros seguimos pensando solamente en cómo consigo más y más y me doy más lujo, no vamos a poder bendecir a nuestros hermanos, porque entre más plata tenemos, más cosas aparecen para comprar. Qué cosa tan impresionante como es el consumismo de esta sociedad. Tenemos que aprender a destinar nuestros diezmos con fidelidad y a destinar un rubro de su presupuesto para ayudar personas. Usted tiene que agregar eso en su presupuesto, iglesia, este año. Suelte la avaricia, suelte el amor al dinero, suelte. Entonces yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y usted le diga al Señor, Señor, ayúdame a no aceptar una falsa adoración, ayúdame a congregarme con fidelidad y ayúdame a no permitir la avaricia. Padre, bueno, aquí estamos delante de tu presencia, Dios, y te pido, Señor, que nos ayudes en el hacer, Padre Celestial, porque, Señor, también como iglesia nos llamas a hacer, Señor, nos llamas, Señor, a que nuestra fe se evidencie. Y yo te quiero rogar hoy, Señor, que la iglesia abandone la rebeldía. Yo quiero pedirle a usted, por favor, que hoy usted abandone la rebeldía y que usted se comprometa a obedecer a Dios, desechando toda falsa adoración, congregándose fielmente y dando con generosidad en todo lo que edifica a su hermano y al reino de Dios. Yo quiero invitarle a que usted examine su economía y usted piense con libertad. Usted siempre piensa, no me va a alcanzar, todo está muy
Y hoy bendigo la generosidad de cada persona que ayudó en el campamento, en los campamentos, tanto con trabajo como con ofrendas, porque nos dieron ofrendas, como con bazares, con ventas, con todo lo que hicieron. Porque si no hubiera sido por esa generosidad, no hubiéramos tenido con qué cubrir todo el campamento. Dígale, Señor, Dios, ayúdame, Señor, a ver a tu pueblo, que es mi pueblo, al pueblo de Dios, como el bien mayor, y mi vida personal como el bien menor, Señor. Y ayúdame a poner el bien mayor sobre el bien menor, Señor. Dígale, Señor, quítame tanto egoísmo, Dios. Quítame tanto egoísmo que me está llevando a acumular ropa en mi casa que no necesito. Tanto egoísmo que me está llevando a en las quincenas botar comida que no se usó, que se dañó. Tanto egoísmo que me está llevando, Señor, a no llevar un mercado para la canasta de amor. Tanto egoísmo que me está llevando a pensar que mis gustos están por encima del diezmo y la ofrenda. Padre Celestial, ayúdame, Señor, a involucrarme más con la iglesia, a servir más a la iglesia, a dejar esa forma light de congregarme, Señor. Ayúdame a ser una persona que vaya a la iglesia para ser formado y que vaya a la iglesia para servir y formar a otros, Señor. Ayúdame a ser parte del cuerpo articulado tuyo, Señor. Dile, Señor, ayúdame, oh Dios, a crecer este año espiritualmente de manera que yo discierna lo que se está moviendo a nivel mundial espiritualmente y pueda, Señor, hacer un pare, poner un límite a toda falsa adoración en mi vida, Señor. Dile al Señor, Señor, enséñame, oh Dios, a darte lo mejor, Señor, de mí, oh Dios, y a cuidar estas áreas, Señor, porque si me estás diciendo que cuide estas áreas es porque son buenas para ti y son buenas para mí, Señor. Padre, yo pongo tu iglesia en tus manos y yo te pido, Señor, sé obrando en cada corazón, sé obrando en cada mente, sé obrando, Señor, en cada vida. Enseña a tu pueblo a enseñar a otros. Yo te pido que la iglesia Entre Ríos ya no sea una iglesia que reciba y se llene, sino que sea una iglesia que dé, Señor. Yo te pido, Señor, porque hemos sido bendecidos y todos aquí lo pueden decir, y aunque unos estén pasando por momentos difíciles, han visto tu misericordia. Yo te pido, quítanos esa mentalidad egocéntrica, centrada en nosotros, y ayúdanos a mirar hacia tu visión, Señor, porque tu visión es global, Señor. Tu visión no es individual, tu visión, Señor, es de comunidad, no es de persona, Padre Celestial. Padre, yo te doy muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Quiero dar más de lo normal, bendecirte y adorarte de una forma sin igual. Quiero abrir mis tesoros.